riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Es tuya Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer. La riqueza. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California, ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Con nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes. En esta oportunidad estamos en nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerio Selim Central y tenemos la compañía del hermano Víctor Azurdia, hermano pastor, anciano y catedrático de este ministerio. Dios le bendiga, hermanito. Gracias, igualmente. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Estamos a punto de empezar la novena área del alma. En segmentos pasados estuvimos dando una pequeña introducción, pero ahora sí queremos entrar en materia para que nosotros podamos identificarnos con cada una de las áreas de nuestra alma. En esta oportunidad tenemos el área del acomodamiento o tibieza espiritual, el nacimiento de Aser. Fue uno de los hijos de Jacob, como lo estamos mencionando anticipadamente. Hemos estado hablando de todo lo que es las áreas del alma, desde el área de la rebelión, que era un Rubén, hasta el área de Aser, que es el acomodamiento o tibieza espiritual. Y la primera pregunta aquí para el hermano sería, ¿qué es el acomodamiento o tibieza y cómo se manifiesta, hermano? Bueno, yo diría para eso nos iríamos al mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te haga rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que pueda ver. Entonces, aquí vemos que lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea es de que la tibieza es muy peligrosa. Digamos, en lo secular todos quieren estar cómodos. La comodidad no es mala, pero si esa comodidad nos hace apartarnos de las cosas de Dios, entonces sí puede haber problema ahí. Y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a la iglesia de la Odisea, que ellos creían que porque estaban bien económicamente, estaban muy holgados en sus medios económicos, creían que no necesitaban de Dios. Yo creo que es difícil para una persona que está acomodado en lo material, buscar de Dios con la misma intensidad con aquella persona que siempre anda necesitada. Vemos entonces el problema de que el acomodamiento espiritual es aquel que ya no quiere buscar de Dios. La tibieza espiritual es aquel que dice, bueno, si viene la tribulación, qué bueno, y si no viene, pues tampoco. O sea, no es aquella gente que está esperando de Dios. Y nosotros, aquí en Ministerio Selim, sabemos que nuestro hermano pastor Jorge Fuentes habla acerca de la doctrina de la eminencia de nuestro Señor Jesucristo, que puede venir en cualquier momento. Por eso nosotros debemos de estar listos, porque si el Señor viniera momentos después de este programa, para nosotros poder estar listos y escapar a todo lo que viene a esta tierra. Amén. Aquí tengo mis notas que dice que es una actitud conformista, dando la impresión de comodidad o conveniencia, dando a entender en oportunidad que todos lo saben y no les da importancia a lo que escuchan. Sí. Y en la hora quieren aparentar que son maduros, obviamente no lo son, pues únicamente padecen de hinchazón espiritual,
pero con su actitud afectan a los demás. Ya sea en el trabajo, en el servicio del Señor, este tipo de hermanos en la obra detienen el mover del Espíritu y siempre no comparten la visión de servicio, aunque no lo manifiestan de palabra, mostrando con su forma de servicio, insujeción. Ahí sí que, ¿cómo sería una manera de mostrar una insujeción, hermano? Bueno, sabemos que dentro de la iglesia hay autoridades delegadas. Y el que está ardiendo espiritual, porque ese es el mensaje de la Odisea, que el Señor le dice, ojalá fueras frío, porque si eres frío y reconoces que andas mal, yo te voy a calentar. Pero como dices que tú tienes todo, nada te hace falta, o sea, esas son aquellas personas de que todos lo saben, como estaba diciendo usted, que todos lo saben, y entonces para una persona que todo lo sabe, le es difícil sujetarse a una autoridad dentro de la iglesia. Y recordemos que las autoridades dentro de la iglesia las pone Dios de acuerdo a la fidelidad, no tanto a su habilidad, sino su fidelidad. Entonces eso choca muchas veces con el intelecto, porque una persona tal vez estudiosa, con un grado académico, dentro de la iglesia se tiene que sujetar a alguien que tal vez no cursó ni la secundaria, pero es una persona delegada de parte de Dios. Amén. Entonces, podemos decir que esa persona no estudiada tal vez conoce más de la palabra que aquel que conoce más de lo secular. Entonces no se quiere sujetar a esa persona porque lo cree de ignorante. Posiblemente ignorante en las cosas seculares, pero no en las cosas de Dios. Amén. Dice que detienen el mover del Espíritu Santo también. Sí, porque recordemos que dentro de la iglesia hay un orden. El orden de la iglesia está el pastor y las delegaciones que él pone. Entonces, el que está vivo, activo espiritualmente, ese se va a sujetar a las delegaciones de parte de Dios. En cambio, el tibio, como leíamos ahí en Apocalipsis, dice que él no tiene necesidad de nada, todo lo sabe, todo lo puede. Pero ese es el concepto que esa persona tiene de sí mismo. Pero ¿qué concepto tiene Dios de esa persona? Le dice, eres un desventurado, eres un desnudo, no tienes nada. Entonces, nos importaría más qué concepto tiene Dios de nosotros que qué concepto tenemos nosotros de nosotros mismos, para no caer en ese error de la tibieza, porque ese es un gran peligro, porque afecta dentro de la congregación a aquella persona tibia. Porque recordemos de que ¿cómo se hace un tibio? Decía nuestro apóstol Antonio Ríos Paredes, es aquel que arde, que se junta con un frío espiritual. Entonces, al mezclar dos de esas personas se hace un tibio. El frío no quiere nada de Dios. El que está buscando de Dios está ardiendo en Dios. Pero cuando se junta con ese frío, entonces empieza una tibieza espiritual, porque recordemos que esa tibieza espiritual está en todas las personas, no solo en las que se alejan de Dios, sino que en todos está eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar activos en la obra de Dios, porque dicen por ahí de que una mente ociosa es taller de Satanás. Entonces, mientras más estemos ocupados en las cosas de Dios, más vamos a estar capacitados y preparados para la venida del Señor. Amén. Y aquí nos damos cuenta qué es lo que ocasiona todo este grupo de cosas que afecta a una persona que está en esta situación. Dice en Jueces 1, 31 y 32, tampoco Aser pudo echar a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Ahlab, ni de la Aksib, ni de Elba, ni de Afec, ni de Rehob. Los de Aser vinieron a ser, como amigos entre los cananeos, habitaban en aquella tierra porque no los pudieron echar. Entonces aquí nos damos cuenta que hay 7 grupos de tribus que estuvieron viviendo al lado de ellos. Y queremos mencionar también de que dice que cananeo significa mercader. ¿Mercader de qué, hermano? Sí, bueno, estamos hablando en el sentido espiritual y vemos que ¿qué es lo que mercadea Satanás? Espíritus. Entonces, recordemos de que Satanás fue derribado por la múltiple contratación que él tenía. Usted lo lee en Ezequiel 28:13. Entonces, si pudiéramos ponerlo en el plan espiritual, si Satanás es un mercader, ¿quién sería el padre de los cananeos? Satanás. Y veamos de que el diablo, que el Señor lo reprenda, es muy sutil
para eso. Puede estar, le puede estar ofreciendo en el trabajo, manipulando para que usted empiece a trabajar más y se aleje de las cosas de Dios. Pero la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo que nos haga falta será añadido. Y la palabra de Dios dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, mientras más buscamos nosotros de lo espiritual, más nos vamos a alejar de la tibieza. Amén. Y como estábamos mencionando, son 7 grupos de diferentes personajes aquí, y cada nombre tiene un significado muy interesante. Dice, vamos a empezar con el nombre Aco, ACO, significa calentado por el sol, natural, es decir, que todo lo ven con natural, así bajo su propio punto de vista. Pues entonces aquí nos damos cuenta que también, entonces tenemos que eco era vanidad. El orgullo es inspirado por un alto concepto de propias cualidades y méritos. ¿Cómo sería aquí, hermano? Bueno, recordemos de que si hacemos un dibujo imaginario de lo que era el tabernáculo en el desierto, ahora si lo aplicamos a lo espiritual, la trayectoria del sacerdote era de entrar desde el atrio hasta llegar al lugar santísimo. Entonces, hay gente que está dentro de la iglesia, pero siempre está nada más en el atrio. ¿Y qué era lo que iluminaba el atrio? El sol, la luz natural. Siempre piensan con una mente natural. Pero Dios quiere que nosotros nos elevemos y empecemos a ver las cosas en un nivel espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y todos los que deben adorarle a Él, le deben de adorar en espíritu y verdad. El que está siempre en el atrio, siempre piensa humanamente, con sus propios méritos, con su propio intelecto. Pero a Dios no le interesa eso. A Dios quiere que nosotros le rindamos nuestras áreas, y ese es el problema, de que esos reyes que habitaban ahí, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida espiritual, muchos de nosotros pudimos de haber nacido con esas áreas, porque esos eran reyes nativos, o sea, reyes que vivían ahí. Entonces, ¿cuál fue la orden que Dios dio? Expulsar a todos esos reyes. Entonces, para nosotros en lo espiritual, esa área de la tibieza, el temor, las diferentes áreas que hemos visto, Dios nos ha dado la orden para que expulsemos, que dejemos que el Espíritu Santo empiece a tomar todas esas áreas, así como el Señor le dio la orden a Josué de que fuera y expulsara a esos reyes nativos, comandando él. Entonces así también nosotros debemos dejar que sea el Espíritu Santo el que tome control de nuestra vida, para que nosotros podamos empezar a rendir cada una de esas áreas a través de la administración, de la oración, de la adoración, de todos los 5 canales de contaminación, de descontaminación. Descontaminación. Amén. Dice, el ejemplo es aquel pueblo de Dios que se acostumbró a vivir con esas áreas en su alma: la ira, el orgullo, el odio, tibieza, miedo, violencia, etcétera, en lugar de renunciar, ¿verdad? Exacto. Y también dice a ellas para que sean sometidas al Espíritu Santo, o bien acudir a administración al alma, porque el Señor los haga libres. No solicitan ayuda para debilitarse esta área, pero sí prefieren vivir con ellas porque existe acomodamiento y tibieza de su alma. Entonces, tremendo como que se acostumbran a una situación de estas, ¿verdad? Sí, el problema es de que vemos nosotros de que nosotros pudimos hasta haber crecido con esas áreas. Podemos haber nacido en un lugar de violencia, en un lugar donde había enojo, había ira, había mentira, y prácticamente eso nació con nosotros. Lo creímos tan parte de nuestras vidas que cuando venimos a Cristo y la palabra nos empieza a revelar de que todas esas áreas nos están afectando nuestra alma, no las queremos echar porque creemos que eso es parte nuestra. Hay mucha gente que dice, pues ese es mi carácter, yo nací con él, pero déjeme decirle que no, que el Señor quiere que nosotros, a través de la palabra, a través de la administración, de la búsqueda, de la entrega, renunciemos a cada una de esas áreas, porque esa fue la orden que Dios le dio al pueblo de Israel. Y recordemos de que tenían que vencer todos esos reyes enemigos para poder disfrutar plenamente de la tierra prometida, de la Canaán. Así también nosotros dijimos en un programa anterior de que la Canaán ahora es un estado espiritual, no es un lugar físico. Allá era un lugar físico, ahora para nosotros es un estado espiritual. Entonces nosotros podemos ya estar disfrutando de la Canaán espiritual a medida de que nosotros rindamos esas áreas. Amén. Muy interesante. Tenemos
más de qué hablar con respecto a esta tribu, pero bueno, como es un segmento que tenemos un poco de tiempo, queremos avanzar con el próximo nombre, ¿verdad? Que sería en este caso Sidón, que significa lugar de pesca o puerto. Y teníamos aquí de que dice que tenían una diosa llamada Astoret. Eran conocidos porque los sacerdotisas hacían orgías, lascivias y todo lo relacionado con el sexo anormal. Es más, aquí mis notas menciona de que dice que las hijas de Sidón fueron las que hicieron caer a un Salomón. Qué tremendo eso, ¿verdad? Sí. Es que eso es algo bien tremendo que afecta también en la vida de todo cristiano. Recordémonos de que el pueblo de Israel, uno de los problemas que tuvo fue el área sexual. Por eso, cuando enviaron a los 2 espías a reconocer la tierra prometida, y uno de los lugares que primero van fue a Jericó. Y en Jericó, qué casualidad que le sale al encuentro una prostituta. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos deja a ver ahí? Es de que una de las áreas que el Hijo de Dios tiene que vencer si quiere tomar posesión de la Canaán espiritual es el área sexual. Recordémonos de que el pueblo de Israel tuvo desenfreno por esa misma área. Y eso es lo que nos está hablando ahí Sidón, de que los sidonios fueron los que enseñaron a pecar al pueblo de Israel. Y esa es una área que afecta a todos, y aún hasta al que se dice estar consagrado. Por eso la palabra de Dios dice que el que esté seguro, el que esté firme, vea que no caiga, porque esta es un área muy delicada. Y es algo bien tremendo de notar, porque nos damos cuenta también de que hubo un Barak que estaba motivando a un Balaam para que viniera y maldijera al pueblo de Israel. Exacto. Y dice que fue una de las recomendaciones de él para ese rey, para atacar a un Israel, ¿verdad? Exacto, porque Barak sabía de que él era un pueblo escogido de Dios. Y Balaam también sabía de que no se podía maldecir algo que Dios ya había bendecido. Entonces, ¿cuál fue la sugerencia de Balaam? Le dijo, lo único que tienes que hacer es mete mujeres extranjeras y ellos solitos van a pecar. Ni siquiera vas a tener que insinuarlos a que lo hagan. Ellos mismos lo van a pecar. Entonces, esa es un área muy peligrosa, no solo para el pueblo de Israel, sino que para nosotros que estamos viviendo esta era. Y hasta nos dábamos cuenta también en otro relato donde dice que un finés hasta se levantó con aquellos infieles que estaban prácticamente teniendo que ver con mujeres que no eran de la línea ancestral de Israel, ¿verdad? Exacto. Donde dice que también fueron atacados de la misma manera por el área sexual, el sexo anormal, que era algo que pues siempre cautivaba a un pueblo de Israel. Entonces aquí seguimos con el próximo rey, que era Aksib, significa engaño y mentira. Dice, la mentira y el engaño son señales del acomodamiento derivado de ello. Debemos cuidar la obra de Dios, siendo fieles y diligentes en la obra. ¿Qué podríamos hablar más aquí, hermano? Bueno, la pregunta sería, ¿quién es el padre de la mentira? Pues el diablo. Y nosotros, lastimosamente, crecimos en un ambiente donde se mentía. Entonces, podemos decir que esa es una área de los reyes nativos que creció con nosotros. Cuando llegamos a una edad adulta, nos parece normal hasta decir, hay gente que le pone niveles, mentiras blancas, mentiras rojas, mentiras verdes. No, mentira es mentira. O sea, si no se dice la verdad, se está mintiendo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo es la verdad, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros, para poder vencer esa área, debemos de empezar a hablar verdad. Porque el tibio es aquel que está en la mentira. Por eso, si esa área le está afectando, sería bueno empezar a reprender toda tibieza. Porque recordémonos que la mentira y el engaño están cuando hay tibieza en nuestra vida. Y lo más tremendo es que son, como dice la palabra, pequeñas zorras que hacen perder las grandes viñas. Porque una mentira pequeñita lleva a otra mentira más grande y así sucesivamente.
Entonces, algo que la palabra nos dice es que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque si no, van a haber graves consecuencias en nuestra vida espiritual. Entonces, como quien dice, para nada una mentirita pequeña, porque no hay tal cosa, ¿verdad? Todo es mentira, mentira. Y estamos sirviéndole a un Dios de verdad. Y aquí seguimos con la próxima, sería Elba. Significa gordura, hinchado espiritualmente. En nuestro tiempo, si tenemos algún conocimiento del Señor, es por misericordia de Dios. Pero nunca es motivo de jactancia. El conocimiento del alto y sublime debe transformar nuestras vidas siendo hacedores de la palabra. Jamás para creernos gordos espirituales o que todos lo sabemos, ¿verdad? Sí, ese es un gran problema. Veámoslo en Satanás. Cuando él era Luzbel, dijo, era un ser creado. No era a nivel Dios, era un ser creado. Y él dijo, voy a subir más allá del monte santo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se enorgulleció, se hinchó. Y dijo, yo sé tanto como sabe Dios. Y hoy en día hay hermanos que no pueden recibir nada de otro hermano espiritualmente porque ellos creen saberlo todo. No, y mire, inclusive, ¿por qué tenemos 66 libros por 40 autores? Porque Dios sabía que es peligroso depositar toda la verdad en una sola persona. Por eso aún al apóstol Pablo, cuando le dieron la revelación máxima de las cartas de las epístolas del apóstol Pablo, le pusieron un aguijón por motivo de que él se podía hinchar. Entonces, cuando él se sentía que esa revelación solo a él se la habían dado, venía ese mensajero de Satanás y lo abofeteaba para que él no se hinchara de la revelación que él estaba recibiendo. Y yo creo de que a medida que nosotros estamos recibiendo más revelación, más conocimiento de Dios, tenemos que llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo fue, que Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la hinchazón espiritual es un problema porque llega la persona a la iglesia y no le presta atención a la palabra porque él cree que ya sabe eso, que eso que está predicando el pastor ya lo sabe. Pero lastimosamente, cuando se está en la congregación, cada quien percibe a diferentes niveles el mismo mensaje, de acuerdo a qué nivel espiritual está usted. Usted puede estar captando cosas que el que está a la par no está captando. ¿Por qué? Porque están a diferente nivel espiritual. Ahí sí que, como dice nuestro pastor, llega y cuando termina una prédica dice que llegan y le dicen, qué bonito mensaje, qué tremendo la palabra que usted predicó el día de hoy, pero viene él y dice, es la segunda persona que me lo dice, porque la primera fue el enemigo, que el Señor lo reprenda, que siempre tratan la forma de ver cómo hinchan al ministro, ¿verdad? Sí. Y tratan la forma de hasta idolatrarlo. Pero bueno, casi el tiempo se nos ha ido. Yo creo que vamos a tener otro segmento en continuación. Quisiéramos de que por favor no se despeguen de su monitor, de su computador o donde usted nos esté sintonizando. Este es nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal del Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California, ubicado en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Si usted tiene una pregunta o tiene una aportación, estamos abiertos, somos un ministerio abierto para que usted formule sus preguntas. Nuestro teléfono es 323-789-1665 y estamos aquí contentos sabiendo de que estamos haciendo la obra del Señor, no para agradar al hombre, sino que para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta de que tenemos mucha tela de qué cortar, hay demasiadas cosas que tenemos que tomar en cuenta, hay algunas cosas que no las hemos cubierto, pero en el próximo segmento con mucho gusto lo vamos a estar cubriendo, ¿verdad, hermano Azurde? Amén, claro que sí, y para todos aquellos hermanos que pueden ver este programa en el exterior del país, envíenos un correo electrónico con sus preguntas, con sus inquietudes, que nosotros a vuelta de correo electrónico o más bien aquí también en el estudio, con la ayuda del Señor estaremos tratando de contestar a todas aquellas preguntas que ustedes nos envíen. Un saludo para todos los hermanos de allá de Sudamérica que también nos sintonizan. Creemos que es de gran bendición que ustedes nos puedan sintonizar a través de este medio. Amén. Y no se diga más, queremos darle las gracias por la sintonía de este primer segmento y por favor,
Quédese muy cómodo porque viene el segundo segmento y vamos a tratar la forma de terminar esta área del alma, que es la novena área del alma, para que nosotros quedemos más satisfechos y que todas nuestras preguntas sean contestadas. Este es nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal del Ministerio Selim Central Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual. Esperamos tu sintonía. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Las riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. Estudia Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Estudia Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo